llegó el momento en el que lo recibimos acá en el estudio a Franco Beverini, que cada miércoles nos trae una reflexión a través del teléfono con lo que se fue dando en la política este año 2021 marcado por las elecciones. Franco Beverini, para quienes no lo conocen o no lo recuerdan, es politólogo y es referente del Partido Solidario aquí en Bahía Blanca, y como decimos, semana a semana nos ayuda a ir entendiendo en mejor detalle qué es lo que va sucediendo en la actualidad política. Franco, ¿cómo estás? Hola Juan, buenas tardes, gracias por recibirme. No, por favor, un gusto tenerte acá en esta que va a ser la última columna del año. Así parece. Así que bueno, te invito a que charlemos un poco, no tanto por quizá lo que ha pasado en esta última semana, sino lo que podemos ver en este diciembre, sabiendo, ¿no?, que los diciembres son meses complicados en la Argentina, son meses en los que algunos comunicadores se entusiasman con la posibilidad de algún estallido social. Sí. El año pasado, año de pandemia, era número puesto para muchos. Creo que todos pensamos que era más que posible que terminara así y no pasó. Sí. Bueno, ahora estamos con un clima social por ahí un poco más descomprimido. En lo económico hay cierta recuperación, pero seguimos complicados. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar este diciembre? Bueno, respecto a esto de los... en general los comunicadores siendo agoreros respecto a lo que va a suceder... agoreros no por el ágora, yo me lavo las manos. No, utilizando el adjetivo. Lo que digo es que la verdad es que en diciembre del 2001, a principios de diciembre, no se esperaba lo que sucedió, y me parece que la verdad que a veces se expresan más una cuestión de deseo o una posición o establecer ese tipo de sensaciones o de sentido común dentro de la sociedad, que bueno, muchas veces no tiene que ver con la realidad. Yo creo que la situación es difícil, claro está. Yo creo que el hecho de que mañana o pasado se viaje a Washington para empezar a trabajar en el memorando de entendimiento con el Fondo Monetario es un dato importante como para calmar las aguas respecto a enero y febrero, hasta que en marzo finalmente se cierre este acuerdo. ¿Ya descartás que se cierre? Sí, no tengo ninguna duda, porque ya empiezan a poner en juego las mismas bases institucionales de aquellos espacios que establecieron este tipo de acuerdos. Digo, ¿no? Uno puede tensar o estos organismos multilaterales pueden tensar estas sogas en términos de imponer sus posiciones, pero llega un momento en donde se empieza a poner en duda, como sucede acá en Argentina, la legitimidad propia que tienen estos espacios, ¿no? Cuando, como sabemos, ¿no?, el Fondo Monetario Internacional surge luego de Bretton Woods como una solución internacional para que aquellos países en vías de desarrollo o el tercer mundo, digamos, pueda acceder a créditos a través de una cuota aparte y poder desarrollar ciertas cuestiones dentro de su economía para crecer. Cuando esto empieza a perder legitimidad en términos de objetivo y en términos de resultado, me parece que es toda la sociedad la que empieza a observar que ese tipo de organismos multilaterales no están dando las respuestas que su propio estatuto establecía, ¿no? Si a eso le sumamos que el Fondo Monetario tuvo que subvertir muchas de las cláusulas de su propio estatuto, no solamente para dar el préstamo, sino además para permitir luego ser utilizado para el manejo de las divisas y el tipo de cambio en la Argentina, la verdad que ese problema de legitimidad se empieza a engrosar. Entonces digo, ¿qué es peor?, ¿no? Me parece que algo que pasó un poco desapercibido hace 2 días atrás, el presidente de la Fed norteamericana dijo que iba a estar de acuerdo con el acuerdo que establecieran las partes, con lo cual lo que dijo es, si el Fondo Monetario Internacional está de acuerdo y el Estado argentino está de acuerdo con ese acuerdo, nosotros no vamos a intervenir en contra y vamos a apoyar dentro del directorio, por supuesto, donde tienen un peso específico importante. Claro, eso quería aclarar, que Estados Unidos tiene la mayor parte del peso en el directorio y tiene el poder de veto, ¿verdad? Exactamente. Entonces, me parece a mí que ese es un camino que va a tranquilizar un poco las aguas. Después, por otro lado, hay muchas discusiones que nos tenemos que dar como sociedad, luego de la pandemia, que me parece tensaron algunas de estas posiciones, y esto mismo, ¿no?, empieza a estar en duda la legitimidad de algunas cuestiones, que es la que permite también el surgimiento de algunos discursos que tienen como consecuencia lo que sucedió estos días, cuando también me parece que en algunos casos algunos sistemas no están dando las respuestas o no están llegando a los propósitos y objetivos que se plantearon en un inicio. La verdad es que es verdad que se está creciendo al 10%, como un rebote del 9,1 que habíamos tenido de pérdida, digamos, el año pasado, sí, pero la verdad que las capas medias y las capas bajas no se sienten. Claro. Y la inflación, sí es verdad que hoy está en torno al 46, 47 interanual. La realidad es que hay en ese conjunto en donde se establece, por donde se divide
esa inflación, están los servicios, están los combustibles, etcétera, que no han sido modificados, y sí los alimentos, que están en 80-85%. Claro. Entonces, aquellas personas que utilizan más una gran parte de sus ingresos para consumir, la verdad que lo sienten mucho más. Entonces, nada, como siempre, ¿no? Es un problema de distribución y necesitamos empezar a hablar de esta lógica de acumulación que existe de manera sistemática, que la verdad uno dice, bueno, ni siquiera en la pandemia el sistema financiero, el sistema capitalista ha perdido potencia o perdido ganancia, digamos. Siempre resulta ser que quienes menos adquieren de esa distribución son los mismos sectores y bueno, me parece que el mejor ejemplo de esa falta de solidaridad interna, digamos, para vivir todos un poco mejor, es lo que está sucediendo ahora en el continente africano, que tiene un gran inconveniente porque, digamos, aunque algunos piensen que no, es parte del mundo, y como parte del mundo, digamos, incide en sus comportamientos o sus no comportamientos inciden en el resto del ecosistema, con lo cual me parece que es momento de empezar a charlar de algunas cosas para no repetir errores del pasado y para vivir mejor, ¿no? Para poder avanzar hacia un momento humano distinto a en donde la acumulación ya es obscena. Sí, sin lugar a dudas. Franco, hacías referencia al atentado, o al acto de... Bueno, atentado, llamémoslo, porque sí, es un atentado terrorista, ese es el objetivo que tiene, ¿no? Aterrorizar a la población. Creo que quedó de manifiesto con este panfleto que sí, circuló hace un tiempo, donde había amenazas no solo a políticos, periodistas, miembros del Poder Judicial, sino también a la población civil, pidiendo que se mantenga al margen. Yo cuando lo leía me parecía un poco forzado, ¿no? La forma en la que estaba redactado, como imitando cierta retórica castrense. Bueno, ¿qué lectura haces de este proceso, de esta escalada de violencia que se viene dando en nuestra ciudad ya hace más de un año, pero que por ahí podemos marcar como hito el 25 de mayo, cuando estalló esta bomba en el Ateneo Néstor Kirchner? Antes ya había habido pintadas antisemitas, había habido grafitis contra la Unidad Básica de Lavalle, pero de ahí me parece que todos cobramos más conciencia de lo que estaba en juego o de a qué nivel podía llegar la violencia, y con el atentado con Molotov a Olga Curipán me parece que ya se cruza otro límite porque se está atacando un domicilio privado. ¿Qué lectura, qué análisis haces de todo esto que está sucediendo, que no parece tener un freno en nuestra ciudad? Yo creo que la realidad se construye con palabras. Nosotros la manera de construir la realidad es con palabras. Y toda vez que nosotros permitimos que los adjetivos calificativos o descalificativos, si se me permite la disrupción, aumentan, ¿no? Cuando tratamos al otro como alguien que es tonto, que es un delincuente, que es parte de la mafia, que es el jefe de una banda, o cuando se dice que Bahía Blanca no vota mentirosos, o cuando se agreden directamente y se personalizan cuestiones políticas, cuando la estigmatización es constante, cuando no se puede reconocer en el otro distinto, que piensa diferente, cuestiones positivas, como puede ser la contracción al trabajo, la objetividad, la coherencia, la ecuanimidad. Cuando nosotros nos apartamos de ese lugar humano, lo que termina sucediendo es que le damos espacio a este tipo de planteos, este tipo de acciones, que bueno, ya no son planteos en este caso, son acciones que quieren exactamente eso, ¿no? Quieren ingresar nuevas palabras, ¿no? Nosotros no estábamos hablando de terrorismo hasta que sucedió lo de Lavalle, claro. Estábamos hablando de atentados, ¿no? Ahora estamos hablando de terrorismo. A la vez no van quedando ya espacios dentro de la sociedad que quedan exentos de este tipo de alarmas, porque en el último caso también se hace referencia a un periodista local, con lo cual se hace referencia a un medio, y la verdad es que a mí me parece que ese tipo de escaladas tienen el único objetivo de generar esa rispidez, esas tensiones, esa lógica de que bueno, que es el comienzo de una purificación, es el comienzo es un punto y aparte que hay que cortar finalmente con algunas prácticas políticas y demás, y lo que se tensiona finalmente es el sistema. Y la verdad es que lo hemos charlado alguna vez en alguna de las columnas, el ciudadano argentino es un ciudadano que está muy dentro de lo que es Latinoamérica, está muy basamentado en su sistema político, en el régimen político. Podemos discutir, podemos hablar, etcétera, pero en general, digamos, más allá de los discursos que se quieran establecer, estamos contestes de que este es el sistema que nosotros nos hemos dado y que nos ha costado, por otro lado, muchísimos trastornos conseguir. Con lo cual, a mí me preocupa, me da
me da la sensación que hay organismos del Estado, poderes del Estado, que no han estado a la altura de de los actos. Hay muchas dudas respecto aún de lo que sucedió. Bueno, ni hablar de las pintadas que sucedieron en la escuela israelí, ni tampoco en Lavalle, y tampoco lo que pasó en la Cámpora, y tampoco lo que va a pasar ahora. Entonces, me parece que es importante que la justicia avance, es importante que haya definiciones al respecto, y que la verdad es que por otro lado hemos hablado bueno, por supuesto me siento muy cercano a Lavalle, a la gente que trabaja en el Frente de Todo, y la verdad es que lo que ha pasado es que ese mismo día a la mañana ya empezaron las reuniones de trabajo, siguieron las reuniones de trabajo. Es muy difícil amedrentar a un militante, sí. Porque lo tienes en la sangre, porque es parte de tu acervo, porque tiene que ver con tus ganas de poder, con tus ganas de poner en acción lo que vos entendés como la única herramienta transformadora de la sociedad. Con lo cual, y está demostrado que hay mucha gente que aún con miedo, siguió trabajando, bueno, y así lo tuvo que pagar. Con lo cual, me parece que no va a haber una escalada, ¿no? Porque no creo que haya hoy por hoy ninguna fuerza política en Bahía Blanca que piense ni remotamente en tomar las armas. Con lo cual me parece que bueno, vamos a seguir trabajando, van a seguir trabajando, y estas cosas se van a repetir, ¿no? Habría que ver cómo puede ser que en Bahía Blanca, que es una ciudad en la cual, como decimos siempre, nos conocemos todos, sucedan estas cosas y nadie haya visto nada. La verdad es preocupante, y es preocupante también la inacción de la justicia en términos de que esto fue en mayo, ¿no? En mayo fue lo de la Cámpora, 25 de mayo, sí. Estamos ya casi terminando el año y no ha habido ninguna novedad al respecto. Es preocupante. Sí. De todos modos, vos hablás de que ninguna fuerza política está, creo que tu expresión fue con ganas de tomar las armas, ¿no? Sí. Pero sí me da la sensación que desde el lado de Avanza Libertad, con esto de jugar con la figura de Roca, Sí. que bueno, uno puede decir, ¿no? Ha hecho grandes cosas por la ciudad, es cierto. Bueno, pero su segundo, perdón que te interrumpa, sí. Su segundo candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires es un negacionista. Eso también es importante. Nosotros no tenemos una ley de negacionismo. Es muy importante que nosotros discutamos eso. La verdad que hoy por hoy, sentarse en una mesa a discutir política y que alguien te diga, bueno, no fue tan así, ¿no? Sí. O que cada tanto los Lopérfidos, los Loper-Murphy, o todas estas personas que son representantes de la ultraderecha, de la derecha extrema, digan, no, fueron 30.000, fueron 8.000, como si ese fuese la discusión del asunto. La verdad que nosotros estamos permitiendo nuevamente revisar cuestiones que han quedado saldadas. No, de manera definitiva no, por supuesto, pero que la sociedad argentina ha plasmado, con aquel final del discurso del fiscal Estracera tan extraordinario, sí. Nunca más. Entonces, todas las políticas de memoria, verdad y justicia que hemos llevado adelante todos estos años no son solamente para reivindicar a aquellas personas que le pusieron el cuerpo en aquel momento, sino para mejorar como sociedad. Ese es el objetivo. Ahora, si para ganar un voto más, ¿no? Personas que viven de rentas, primero, para ganar un voto más, ¿no? Hablan del discurso del odio, hablan que el voto femenino habría que revisarlo, hablan que hay algunos partidos políticos que son que deberían no existir porque no representan a nadie, ese tipo de agresiones. Lo hemos hablado 1000 veces, Juan, sí, con el tema Milei. Me parece que es un lugar muy difícil. Y aquellas personas que forman parte de esa fuerza política no se pueden esconder y decir, no, bueno, el plano local es distinto. No, porque la verdad que aquellos que se sienten parte de una organización política, de un espacio político, tienen que sostener las ideas. Puede estar en desacuerdo, uno puede decir, bueno, ok, la alícuota para las cooperativas debe ser un poco más baja, un poco más alta, puede tener ese tipo de discusiones. Ahora, respecto a lo que fue el proceso militar, la dictadura cívico-militar, nadie puede tener una duda, si yo estoy en un espacio donde hay gente que tiene esa duda, sí, clarísimo. Yo esto lo decía a cuento de la parte de prensa que enviaron desde Avanza Libertad cuando vino Espert a Bahía Blanca para hacer este bautismo ciudadano. Nos enviaron el siguiente texto que te leo. Dice: tras el bautismo ciudadano en el Parque Julio Argentino Roca, Espert pidió que el presidente mande fuerzas para combatir a los pseudos mapuches de la Patagonia. También habla, ¿no?, de, estamos cediendo soberanía a terroristas, y usa la palabra terrorista en varias ocasiones, ¿no? Digo, esto también es la construcción del enemigo interno, algo que me recuerda también el discurso de Gay de 25 de mayo de 2016, no me quiero ir de tema, pero digo, los concejales que participaron de este acto no han dicho nada. No han dicho nada, quizás no han leído un libro fantástico que se llama El genocidio como práctica social. No es una cuestión, podemos hablar de los tutis y los hutus, podemos hablar de lo que sucedió, por supuesto, en Ruanda, podemos hablar de lo que sucedió en Rumania,
digamos, por supuesto el Holocausto, podemos hablar de lo que sucedió acá. A mí me parece que hay ciertas cuestiones que han sido evaluadas, y por otro lado me parece muy sencillo desde Buenos Aires hablar de los mapuches y no interiorizarse Sí. cuáles son sus exigencias, cuáles son y además por otro lado la verdad que el cuerpo lo ponen siempre ellos, ¿no? Entonces digo, y es incomparable el poder que tiene el Estado a través de las distintas fuerzas de seguridad respecto a organizaciones de pueblos originarios. Digo, el Estado es el responsable, el Estado es el que tiene que poner calma, el Estado es el que tiene que poner la otra mejilla. Sí, no tiene que ser esa contundencia, a mí no me sirve. Yo quiero un Estado que sea contundente cuando negocie las virtudes que necesita el país para seguir adelante, no que sea débil fuerte con los débiles y débiles con los fuertes. Clarísimo. Franco, nos quedan los últimos minutos de esta última columna del año, así que bueno, agradecerte antes que nada esta compañía que nos has hecho semana a semana, cada miércoles, siempre ayudándonos, como decimos, a analizar en más detalle la política, y bueno, te invito a que uses estos últimos minutos también para despedirte y decir lo que vos quieras. Bueno, muchísimas gracias, la verdad es que me he sentido muy cómodo, es un espacio que yo valoro mucho, me parece que han tenido la voluntad y la certeza de entrevistar a todo el arco político local y provincial, y eso me parece que es muy valioso porque es siempre con una mirada, por supuesto que digamos, somos objetivos, ¿no? Pero no imparciales, uno tiene una mirada de las cosas, y la verdad que me parece que eso es muy valioso y es muy reconocible. Yo solamente lo que intenté fue poder hablar de lo que más o menos he estudiado y voy leyendo para que si alguno que está escuchando tenía alguna duda o tenía alguna idea pueda quizás iluminar algún rinconcito pequeño de esas dudas o de esas ideas. Así que desde mi parte, muchísimas gracias y hasta cualquier momento.